Mi hermano y mi cuñada viven gratis en la casa de mi madre mientras ella batalla económicamente, pero cuando les dije que pagarán renta me acusaron de dejar a mi sobrina sin hogar. Mi hermano Brian y mi cuñada Paloma tuvieron una bebé hace poco. Estaba feliz por ellos. Lo que no estaba feliz era descubrir que en realidad no le pagan renta a nuestra mamá. Déjenme retroceder un poco. Mi madre tiene 68 años. Trabajó en manufactura durante 40 años. Turnos dobles. Fines de semana. Todo lo que tuvo que hacer para darnos una vida decente. Hace 2 años decidió reducir su casa. Vendió la casa grande donde crecimos y compró algo más pequeño en otro estado. Mejor clima. Menos mantenimiento. Menos gastos. Brian y Paloma se quedaron en la casa vieja temporalmente. El acuerdo era que pagarían los impuestos de la propiedad y el mantenimiento general, que se encargarían de todo mientras decidían qué hacer a largo plazo. Las cosas han estado difíciles para mamá últimamente. No entendía por qué. Ella se jubiló con sus ahorros y su seguro social. Debería estar cómoda, pero siempre estaba corta de dinero, siempre preocupada, así que empecé a ayudarla con algunos gastos sin realmente entender qué estaba pasando, hasta que mamá me pidió que tomara control de sus finanzas. Dijo que no quería seguir preocupándose por las facturas, que confiaba en mí para manejar todo. Acepté, y cuando empecé a revisar sus cuentas, encontré el problema. Brian y Paloma no estaban pagando los impuestos de la propiedad, no estaban pagando mantenimiento, no estaban pagando nada. Cero. Pero eso no era todo. Mamá estaba pagando el carro de Paloma, $450 mensuales. Estaba pagando el plan de teléfono para los tres, $120. El internet, $80. El spas, otros 40. Y encima de todo eso, mamá había sacado $15,000 de sus ahorros para terminar el sótano de la casa, para darles más espacio para la bebé. Hice los cálculos. Mamá recibe $1,800 de seguro social al mes. Su nueva casa cuesta 900 de hipoteca. Los servicios son como 250. Le quedaban 650 para comida, gasolina, medicamentos y todo lo demás, excepto que no le quedaban 650, porque estaba enviando más de $1,000 mensuales a la casa de Brian. Por eso estaba batallando, por eso nunca le alcanzaba. Le pregunté a mamá por qué Brian no estaba pagando nada. Me dijo que estaban batallando también, que el costo de vida es alto donde viven, que lo entendía, y entonces me dijo algo que no sabía. Me dijo que Paloma había dejado de trabajar después de tener la bebé. Eso me confundió, porque Paloma ganaba más que Brian, mucho más. Paloma era enfermera registrada, ganaba $70,000 al año. Brian es maestro, gana 42,000. Entiendo querer quedarse en casa con tu hijo, entiendo que es una decisión personal, pero con solo el ingreso de Brian, no podían pagar renta, no podían pagar un carro, no podían pagar nada de lo que necesitaban para vivir de forma independiente, y no tenían que hacerlo, porque mamá estaba cubriendo todo. Le dije a mamá que esto tenía que cambiar, que ella no podía sostener esto, que si yo no la estuviera ayudando, estaría sin hogar. Mamá suspiró y me dijo que podía manejarlo como me pareciera, que confiaba en mí, que hiciera lo que fuera necesario, lo cual me molestó, porque significaba que ella no iba a ser quien tuviera esa conversación difícil con Brian. Iba a ser yo, pero alguien tenía que hacerlo. Llamé a Brian. Le expliqué que había tomado control de las finanzas de mamá y que había descubierto la situación completa, que no estaba pagando renta ni impuestos ni mantenimiento, que mamá estaba cubriendo todos sus gastos. Brian se puso defensivo. Dijo que tenían un acuerdo con mamá. Le dije que el acuerdo no incluía que mamá subsidiara completamente su vida, que las cosas iban a cambiar. Le dije que reconocía que querían que un padre se quedara en casa con la bebé, y le hice una pregunta que claramente no esperaba. Le pregunté por qué no se quedaba él en casa y Paloma volvía a trabajar. Brian se quedó callado. Luego me preguntó por qué sugeriría algo así. Le expliqué la lógica básica. Paloma ganaba casi el doble que él. Si alguien tenía que sacrificar su ingreso, financieramente tenía más sentido que fuera él. Me dijo que Paloma quería estar en casa, que era importante para ella. Le dije que lo entendía, pero que no podían permitírselo, no sin que mamá pagara por todo. Brian insistió en que sí podían permitírselo. Le dije que no, que la única razón por la que estaban sobreviviendo era porque mamá cubría más de $1,000 mensuales en gastos, que si tuvieran que pagar renta real más todos sus otros gastos, estarían en números rojos. Me dijo que si había un problema, mamá debería decírselo directamente. Le expliqué que mamá me había dado autoridad completa sobre sus finanzas, que ella me había dicho que manejara esto como me pareciera. La conversación no terminó bien. Brian colgó diciendo que esto no había terminado. Pasaron semanas. Nada cambió. Los cargos seguían apareciendo. El carro, el teléfono, el internet, todo igual. Así que le di un ultimátum. Le dije que a partir de abril, las cosas iban a cambiar. El plan de teléfono se cancelaría. El internet se cancelaría. El carro se vendería o se transferiría a su nombre. Y necesitábamos establecer un contrato de arrendamiento formal. Brian explotó. Me llamó mezquino. Dijo que estaba yendo demasiado lejos. Que estaba dispuesto a dejar a mi sobrina sin hogar. Le dije que no quería dejar a nadie sin hogar, pero que mamá tiene 68 años, que trabajó como loca toda su vida, que no debería estar batallando para llegar a fin de mes, que la única razón por la que batallaba era porque su dinero iba para ellos. Brian dijo que mamá había ofrecido ayudarlos, que ella quería hacer esto. Le dije que mamá nunca les diría que no, que ellos sabían eso, que estaban aprovechándose. Paloma tomó el teléfono. Fue la primera vez que hablé directamente
directamente con ella sobre esto. Me dijo que yo era un idiota, que no tenía derecho a decirles cómo criar a su hija. Le dije que tenía razón, que cómo criaran a su hija no era mi problema, pero que esperar que mi madre de 68 años pagara por esa decisión sí lo era. Paloma dijo que lo estaban manejando bien. Le dije que solo lo manejaban bien porque no pagaban por nada. Colgó. Abril llegó. Cancelé el teléfono. Todas las líneas. Brian llamó desde otro número furioso. Le dije que podían conseguir su propio plan. Colgué. Cancelé el internet. Vendí el carro. Lo vendimos por 18.000. El balance del préstamo era 22.000. Mamá tuvo que cubrir $4.000 de diferencia. 4.000 que salieron de sus ahorros porque Brian había estado usando un carro que no podía pagar. Paloma me mandó mensajes furiosos. Que le había quitado su transporte. Que ahora no podía llevar a la bebé al doctor. Le dije que comprara su propio carro. Contraté un abogado para redactar un contrato de arrendamiento. Renta de $1.000 mensuales. Los inquilinos pagan servicios. Responsables del mantenimiento. Contrato de un año. $1.000 era generoso. El mercado en esa área era al menos 1.500 para una casa de ese tamaño. Pero no quería ser imposible. Solo quería que contribuyeran algo. Le envié el contrato a Brian por correo certificado. Tenía 30 días para firmarlo o mudarse. No respondió durante 2 semanas. Luego mi tío Austin me llamó. Dijo que Brian lo había contactado. Que estaba preocupado por cómo estaba tratando a mi hermano. Le expliqué todo. Los números. Los gastos. Como mamá batallaba mientras Brian vivía gratis. Austin escuchó y luego me preguntó si mamá sabía que yo estaba haciendo esto. Le dije que sí. Que mamá me había dado permiso explícito. No sé qué conversación tuvo Austin con Brian. Pero 3 días después, el contrato firmado llegó por correo. Actualización 1. El primer día del mes llegó. La renta no. Esperé 3 días pensando en retrasos bancarios. Nada llegó. Le mandé mensaje a Brian preguntando por el pago. No respondió. Le mandé correo. Nada. Finalmente llamé desde el teléfono de mamá. Contestó. Me dijo que no podían pagar este mes. Que habían tenido gastos inesperados. Que la bebé necesitó ir al doctor. Que el carro usado que compraron necesitó reparaciones. Le pregunté cuándo planeaban pagar. Dijo que no estaba seguro. Tal vez el mes siguiente. Le recordé que había firmado un contrato. Que el contrato especificaba que la renta se pagaba el primero de cada mes. Brian dijo que necesitaban flexibilidad, que tenían una bebé. Le dije que tener una bebé no era excusa para no cumplir obligaciones. Una semana después, Brian depositó $500, la mitad. Me mandó mensaje diciendo que era todo lo que podían hacer, que el resto vendría pronto. Le respondí que eso no era aceptable, que el contrato especificaba $1.000, que necesitaba el resto o tendría que empezar proceso de desalojo. Paloma llamó furiosa. Me dijo que era increíble, que realmente estaba dispuesto a desalojar a mi propio hermano. Le dije que no quería desalojarlos, solo quería que pagaran lo acordado. Me dijo que no podían, que con el salario de Brian y sus gastos, no alcanzaba para $1.000 de renta. Le pregunté entonces por qué firmó el contrato. Se quedó callada. Luego dijo algo sorprendente. Dijo que firmaron porque pensaban que yo estaba fanfarroneando, que nunca pensaron que los haría pagar realmente, que asumieron que mamá eventualmente intervendría y cancelaría todo. Le pregunté si habían hablado con mamá. Paloma admitió que sí, que Brian había llamado a mamá, que le había pedido que me dijera que parara. Le pregunté qué dijo mamá. Paloma admitió que mamá había dicho que confiaba en mis decisiones, que yo manejaba sus finanzas y ella apoyaba lo que decidiera. Llamé a mamá después. Le pregunté si Brian la había contactado. Dijo que sí, que había estado muy angustiado. Le pregunté qué le había dicho ella. Mamá suspiró. Me dijo que le había dicho a Brian que yo estaba haciendo lo correcto, que ella no podía seguir pagando por todo, que ellos necesitaban ser responsables. Le pregunté cómo se sentía sobre todo esto, si pensaba que era demasiado duro. Mamá se quedó callada un momento. Luego me dijo algo que casi me hace llorar. Me dijo que por primera vez en años no estaba preocupada por dinero, que por primera vez podía dormir sin angustia sobre cómo pagaría las facturas, que yo le había devuelto su tranquilidad. Me dijo que amaba a Brian, siempre lo amaría, pero que él había tomado ventaja de ella, que había permitido que pasara porque no quería decir que no, pero que estaba cansada, que a sus 68 años merecía descansar. Le mandé mensaje a Brian. Le dije que tenía 2 opciones: pagar los 500 restantes más 500 de penalización por pago tardío antes del fin de mes, o empacar. 5 días después, los $1.000 aparecieron en la cuenta de mamá, sin la penalización, solo la renta base. Dejé pasar la penalización esta vez, pero documenté todo. Actualización 2. Han pasado 3 meses completos desde que Brian y Paloma empezaron oficialmente a pagar renta bajo el contrato. De esos 3 meses, solamente uno fue pagado completamente a tiempo y en la cantidad correcta. Los otros 2 meses llegaron tarde. Uno llegó con una semana de retraso. El otro llegó con casi 2 semanas completas de retraso. Cada vez había una excusa completamente diferente. Un mes la bebé se había enfermado y tuvieron gastos médicos inesperados. Otro mes el carro necesitó reparaciones nuevamente. Siempre había algo. Siempre había una razón por la cual este mes específico era imposible pagar a tiempo. Y cada vez yo tenía que perseguir activamente el pago. Mandar mensajes. Hacer llamadas. Recordarles sus obligaciones contractuales. Amenazar formalmente con comenzar proceso de desalojo. Era absolutamente agotador mental y emocionalmente. Pero lo que realmente me molestó profundamente fue algo que descubrí completamente por accidente. Estaba revisando Facebook una noche, algo que honestamente rara vez hago porque no soy muy activo en redes sociales. Y vi una publicación de Paloma
Paloma que me llamó la atención. Era una foto de ella y la bebé en un restaurante claramente caro. Podía ver el menú parcialmente en la mesa y reconocí el lugar. No era un lugar barato para nada. El comentario de Paloma decía algo sobre disfrutar una muy necesaria noche de chicas con su hermana. Miré cuidadosamente la fecha de la publicación. Era del mes pasado. Exactamente el mismo mes en que me habían dicho que no podían pagar la renta completa a tiempo porque estaban extremadamente cortos de dinero. Curioso ahora. Seguí bajando por el perfil público de Paloma. Había significativamente más fotos recientes. Fotos de un día completo en el spa con una amiga. Fotos de ropa completamente nueva para la bebé con etiquetas de tiendas caras todavía visibles. Un juguete elaborado y costoso para la bebé. Todo publicado en las últimas semanas con fechas claramente visibles. No estaban batallando tanto como afirmaban constantemente. O al menos no tanto como me decían a mí. Estaban priorizando activamente otras cosas completamente opcionales y no esenciales, por encima de pagar su renta a tiempo, por encima de cumplir su obligación básica con mi madre. Le mandé las capturas de pantalla directamente a Brian sin ningún comentario adicional, solo las imágenes. Quería ver qué decía. Brian me llamó casi inmediatamente. Estaba furioso. Me dijo que yo estaba espiando a su esposa, que era espeluznante y cruzaba líneas. Le dije muy calmadamente que no estaba espiando absolutamente nada, que Paloma había publicado todo esto completamente público en Facebook para que cualquier persona lo viera, que yo simplemente había visto lo que ella eligió compartir con el mundo. Le pregunté directamente cómo podían permitirse salir a restaurantes claramente caros y días completos de spa cuando supuestamente no podían reunir $1000 para pagar la renta a tiempo. Brian me dijo que Paloma merecía tener cosas lindas también, que ser madre de tiempo completo las 24 horas era increíblemente difícil y agotador, que ella necesitaba poder salir de vez en cuando para mantener su salud mental. Le dije que estaba completamente de acuerdo con todo eso, que Paloma absolutamente merecía tener cosas lindas y tiempo para ella misma, pero que esas salidas y esos lujos simplemente no podían venir antes de pagar las obligaciones financieras básicas y fundamentales. Le dije que había estado documentando meticulosamente todos los pagos tardíos, que tenía un registro completo y detallado, que si esta situación continuaba de esta manera, iba a proceder formalmente con el proceso de desalojo según permitía el contrato. Brian me dijo que yo estaba siendo completamente ridículo, que estaba obsesionado con arruinar sus vidas. Colgó antes de que pudiera responder. Exactamente 2 días después, mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Era Penélope, la hermana menor de Paloma. Me dijo que necesitábamos tener una conversación seria sobre cómo estaba tratando a su hermana y su familia. Le pregunté quién le había dado mi número personal. Dijo que Paloma se lo había dado, que Paloma estaba absolutamente devastada por cómo la estaba tratando, que yo no entendía realmente lo difícil que era todo esto para ella. Le expliqué la situación completa a Penélope tan objetivamente como pude, los números exactos, el contrato que Brian había firmado voluntariamente, los pagos consistentemente tardíos, las excusas constantes. Penélope escuchó pero luego dijo que todo eso estaba bien y podía ser técnicamente cierto, pero que yo claramente no entendía la presión emocional y mental bajo la cual Paloma estaba viviendo, que ser madre primeriza era increíblemente difícil, que Paloma necesitaba apoyo genuino de su familia, no juicio constante. Le dije que no estaba juzgando a Paloma como madre para nada, que solo estaba protegiendo los intereses financieros de mi propia madre. Penélope me dijo algo que me dejó genuinamente sin palabras. Me dijo que mi madre claramente podía permitirse ayudarlos financieramente, que tenía una casa, que tenía ahorros acumulados, que era francamente egoísta de su parte no querer compartir esos recursos con su propio hijo. Le di los números exactos a Penélope. Le expliqué que mamá recibía exactamente $1800 mensuales de seguro social, que su hipoteca era 900, que sus servicios básicos sumaban 250, que eso dejaba 650 para literalmente todo lo demás en su vida. Le expliqué en detalle que cuando mamá estaba subsidiando completamente todo para Brian y Paloma, estaba quedándose completamente sin dinero cada mes, que yo personalmente había tenido que empezar a ayudarla financieramente hace meses porque ella literalmente no podía cubrir sus propios gastos más básicos. Penélope se quedó callada procesando esto. Le pregunté directamente si pensaba que eso era justo de alguna manera, que una mujer de 68 años que había trabajado físicamente duro durante 40 años completos tuviera que batallar para sobrevivir mientras 2 adultos completamente capaces vivían gratis sin contribuir nada. No respondió directamente, solo dijo que iba a hablar con Paloma sobre todo esto y colgó. Exactamente una semana después recibí una carta por correo certificado que requería mi firma. Era de un abogado, no de Brian o Paloma directamente sino de un abogado real con membrete oficial. La carta establecía formalmente que mis acciones constituían acoso ilegal, que estaba creando deliberadamente una situación hostil e invivible para mi hermano y su familia, que estaba usando mi posición como administrador de las finanzas de mi madre para ejercer control indebido e inapropiado sobre sus vidas. La carta demandaba formalmente que detuviera inmediatamente todas las amenazas de desalojo, que permitiera flexibilidad razonable en los pagos de renta
renta dadas sus circunstancias, y que reconsiderara seriamente los términos del contrato de arrendamiento para hacerlos más realistas y alcanzables. Llamé a mi propio abogado inmediatamente, el mismo abogado que me había ayudado a redactar el contrato original. Le mostré la carta completa. Se rió, literalmente se rió en voz alta. Me dijo que esto no tenía absolutamente ningún fundamento legal real, que Brian y Paloma habían firmado voluntariamente un contrato legal, que yo estaba completamente dentro de mis derechos al exigir el cumplimiento de ese contrato. Mi abogado sugirió que toda comunicación futura pasara a través de él, que dejara que fuera comunicación formal de abogado a abogado. Estuve completamente de acuerdo. La respuesta formal de mi abogado al abogado de ellos fue clara y directa. El contrato de arrendamiento era completamente válido legalmente. Los términos eran razonables según los estándares del mercado. Los pagos tardíos estaban meticulosamente documentados. Si Brian y Paloma genuinamente no podían cumplir con los términos del contrato que habían firmado, podían terminar el arrendamiento formalmente y mudarse a otro lugar. No recibí ninguna respuesta a eso, pero el pago de renta del mes siguiente llegó exactamente a tiempo, y completo, sin ninguna excusa, sin ningún drama adicional. Pensé genuinamente que tal vez finalmente habíamos llegado a un entendimiento mutuo, que las cosas se estabilizarían desde este punto. Estaba completamente equivocado otra vez. Actualización 3. La llamada de mamá llegó a las 11 de la noche, tarde para ella. Cuando contesté, inmediatamente supe que algo estaba mal. Estaba llorando. Le pregunté qué había pasado. Me dijo entre sollozos que Brian había ido a visitarla sin avisar, que habían tenido una pelea absolutamente terrible. Le pregunté específicamente de qué había sido la pelea. Mamá explicó que Brian había llegado insistiendo en que necesitaban hablar sobre toda esta situación, que había ido específicamente a pedirle que me dijera que parara todo esto, que cancelara el contrato de renta, que hiciera que las cosas volvieran a ser exactamente como eran antes. Le pregunté qué le había dicho ella en respuesta. Mamá dijo que le había dicho que no, que yo estaba haciendo exactamente lo correcto, que ella apoyaba completamente mis decisiones, que Brian necesitaba aprender a ser responsable financieramente. Y entonces mamá me contó exactamente lo que Brian había dicho después de eso. Me contó que Brian le había gritado directamente, que le había dicho que ella estaba eligiéndome a mí por encima de él, que estaba permitiendo que su nieta creciera en pobreza absoluta solo porque yo estaba siendo controlador y vengativo. Mamá le había respondido que nadie estaba viviendo en pobreza real, que Brian tenía un trabajo estable y decente, que Paloma podía volver a trabajar también si la familia genuinamente necesitaba más ingresos. Brian le había gritado que Paloma no iba a volver a trabajar bajo ninguna circunstancia, que esa decisión ya estaba completamente tomada y finalizada, que mamá tenía que aceptar eso y ayudarlos en consecuencia. Mamá le había dicho muy claramente que no podía hacer eso, que simplemente no tenía el dinero para hacerlo. Brian había respondido que eso era una mentira obvia, que ella tenía ahorros acumulados, que tenía equidad significativa en su casa, que solo no quería ayudarlo porque yo la había envenenado completamente contra él. La conversación había escalado rápidamente desde ahí, Brian gritando cada vez más fuerte, mamá llorando y tratando de explicarse, hasta que finalmente Brian se había ido dando un portazo que probablemente los vecinos escucharon. Le dije a mamá que sentía muchísimo que hubiera tenido que pasar por eso, que nunca fue mi intención causar este tipo de conflicto directo entre ellos. Mamá me detuvo inmediatamente. Me dijo firmemente que esto no era mi culpa de ninguna manera, que este problema había estado acumulándose durante años, que Brian siempre había esperado que ella resolviera todos sus problemas, que nunca había aprendido realmente a valerse completamente por sí mismo. Mamá me dijo algo más que me hizo replantear todo. Me dijo que después de que Brian se fue furioso, ella se había quedado sentada completamente sola en su casa vacía, y había tenido una realización profunda. Se había dado cuenta de que por primera vez en muchísimo tiempo, tenía a alguien que la apoyaba activamente en decir que no, que tenía permiso para poner sus propias necesidades primero. Me dijo que toda su vida adulta había sido la persona que cedía, la que sacrificaba, la que ponía las necesidades y deseos de absolutamente todos antes que los suyos propios, y que honestamente estaba completamente cansada de vivir así. Me dijo que Brian era su hijo, que siempre lo amaría profundamente porque eso nunca cambiaría, pero que ya no podía seguir constantemente salvándolo de las consecuencias de sus propias decisiones, que él tenía que aprender finalmente, aunque ese aprendizaje fuera doloroso para todos. A la mañana siguiente recibí un mensaje largo de Brian. Decía que había tenido una conversación seria con Paloma, que juntos habían tomado una decisión final, que se iban a mudar de la casa. El mensaje explicaba que no podían seguir viviendo bajo estas condiciones y presiones, que no podían pagar la renta de forma consistente con su situación actual, que habían encontrado un apartamento significativamente más barato en otra área, que se mudarían completamente antes del final del mes. El mensaje terminaba diciendo que todo esto era completamente mi culpa, que yo había destruido activamente su relación con mamá, que había hecho que se sintieran como si no fueran bienvenidos en su propia familia extendida. No respondí al mensaje. En lugar de eso llamé directamente a mi abogado. Le conté sobre el mensaje y la decisión de mudarse. Me preguntó si quería proceder con el proceso formal de terminación de contrato. Le dije que definitivamente sí. El abogado preparó toda la documentación necesaria. Brian y Paloma tenían la obligación contractual de dejar la casa en condiciones decentes y habitables.
irreparables. Tenían que pagar por cualquier daño que hubieran causado más allá del desgaste normal. Tenían que devolver todas las llaves. Exactamente 3 semanas después, se mudaron completamente. Cuando fui a inspeccionar la casa después, la encontré en estado generalmente aceptable. Había algunos agujeros en las paredes donde habían colgado cosas, algunas manchas en las alfombras, un cajón de cocina roto, nada absolutamente terrible o irreparable. Contraté a alguien para hacer todas las reparaciones necesarias. Pintura fresca en varias habitaciones, limpieza profesional profunda de toda la casa, reparación del cajón, pequeños arreglos varios. Todo junto costó exactamente $1.200. Tomé ese dinero directamente del depósito de seguridad que Brian había tenido que pagar cuando originalmente firmó el contrato. Puse la casa inmediatamente en el mercado de renta. La renté increíblemente rápido, en menos de 2 semanas, por $1.500 mensuales. $300 completos más de lo que le había pedido a Brian. Los nuevos inquilinos son una pareja joven profesional sin hijos. Ambos tienen trabajos estables con buen crédito verificado. Han pagado la renta exactamente a tiempo todos los meses desde que se mudaron. Sin ningún drama, sin ninguna excusa, sin ningún problema. Mamá ahora recibe $1.500 confiables cada mes de renta de esa propiedad. Es más que suficiente para cubrir completamente los impuestos anuales de la propiedad y todavía tener bastante dinero extra. Sus finanzas personales están finalmente estables y predecibles. Puede dormir tranquila sabiendo que sus facturas están cubiertas. Actualización 4. Han pasado 6 meses completos desde que Brian y Paloma se mudaron de la casa de mamá. 6 meses desde la última conversación verdaderamente significativa que tuve con mi hermano. No he hablado con él desde entonces. Ni una sola llamada. Ni un mensaje de texto. Nada en absoluto. Sé por mamá que están viviendo en un apartamento pequeño de 2 habitaciones. En un área considerablemente menos cara pero también significativamente más alejada del trabajo de Brian, lo que significa que su tiempo de viaje diario aumentó bastante. Paloma continúa sin trabajar fuera de casa. Mamá dice que están batallando financieramente. Mamá todavía habla con Brian ocasionalmente. Llamadas relativamente cortas. Principalmente actualizaciones sobre cómo está creciendo la bebé. Conversaciones completamente superficiales que evitan cuidadosamente cualquier tema problemático. Brian nunca pregunta sobre mí en esas conversaciones. Mamá nunca me menciona tampoco. La relación entre mamá y Brian está claramente dañada. No está completamente rota o destruida, pero definitivamente está dañada de formas significativas. Mamá me ha dicho que Brian todavía está notablemente enojado, que genuinamente siente que ella lo traicionó al apoyarme a mí en lugar de apoyarlo a él. Le pregunté honestamente a mamá si se arrepentía de alguna manera de cómo manejamos toda esta situación. Se quedó callada por un momento largo, y entonces me dijo firmemente que no se arrepentía de nada. Me explicó que por primera vez en literalmente años, está viviendo cómodamente dentro de sus medios reales, que no está constantemente estresada sobre dinero, que puede comprarse ocasionalmente cosas pequeñas que la hacen feliz sin sentirse tremendamente culpable, que puede ahorrar un poco cada mes para emergencias. Me dijo que cree que Brian eventualmente entenderá por qué esto era necesario, que tal vez no será pronto, tal vez tomará años, pero que eventualmente verá que esto tenía que pasar. No estoy tan seguro personalmente, porque he pensado exhaustivamente sobre toda esta situación, sobre si fui demasiado duro, sobre si debía haber manejado las cosas de alguna manera diferente, y la verdad honesta es que no sé. No sé si hice absolutamente todo perfectamente bien, no sé si cometí errores en el camino. Lo que sí sé con certeza es que no podía simplemente quedarme mirando pasivamente mientras mamá batallaba para sostener financieramente a 2 adultos completamente capaces. Lo que sí sé es que mamá trabajó 40 años completos, que literalmente se rompió la espalda físicamente para darnos una vida decente, que merecía poder descansar finalmente, no seguir batallando a los 68 años. Lo que sí sé es que Brian y Paloma tomaron decisiones conscientes, decisiones sobre dónde vivir, decisiones sobre quién trabajaría fuera de casa, decisiones sobre cómo gastar y priorizar su dinero, y que esas decisiones inevitablemente tenían consecuencias reales. La consecuencia simplemente no debería haber sido que mamá pagara el precio completo, así que no me arrepiento de haber establecido el contrato formal, no me arrepiento de haber exigido que pagaran su parte justa, no me arrepiento de haber vendido el carro ni de haber cancelado el teléfono y el internet. Lo que sí lamento profundamente es que las cosas tuvieran que llegar hasta este punto. Lamento que Brian no pudiera o no quisiera ver lo que estaba haciendo a mamá. Lamento que Paloma genuinamente pensara que era su derecho vivir completamente a costa de una mujer de 68 años. Lamento que mi sobrina esté creciendo en un apartamento pequeño en lugar de una casa con jardín. No porque eso sea de ninguna manera mi culpa directa, sino porque sus propios padres no pudieron o no quisieron hacer lo necesario para mantener esa casa. La casa ahora genera ingresos mensuales completamente consistentes y confiables para mamá. Los inquilinos actuales son excelentes, responsables y respetuosos. Mamá finalmente está tranquila y estable. En cuanto a la relación entre Brian y yo, honestamente no sé si algún día lograremos repararla completamente. No sé si él alguna vez entenderá realmente por qué hice exactamente lo que hice, pero sí sé esto con absoluta certeza. Si pudiera regresar en el tiempo y tuviera que tomar todas estas decisiones otra vez desde el principio, haría exactamente lo mismo, porque proteger a mamá era infinitamente más importante que mantener una paz superficial. Y si eso me convierte permanentemente en el villano de la versión de esta historia que Brian cuenta, sinceramente puedo vivir con eso.